Mi hijo empacó mis cosas en 3 cajas de cartón y me mandó al rancho de su difunto padre diciéndome que ya no podía seguir sola en la ciudad. Yo me llamo Consuelo, tengo 64 años, y lo que Rodrigo nunca supo es que ese rancho y las 40 hectáreas que lo rodean son el negocio más grande que he cerrado en mi vida. El martes por la mañana, cuando todavía el cielo de la Ciudad de México estaba color ceniza y el tráfico de la avenida ya rugía como animal herido, yo estaba sentada en mi silla de la cocina, tomando mi café con canela, como lo hago desde que tenía 30 años. Escuché los pasos de mi hijo bajando por las escaleras del departamento, esos pasos apresurados que siempre me avisaban que Rodrigo venía a decirme algo que ya había decidido sin preguntarme. No vino solo. Detrás de él llegó Fernanda, su esposa, con esa sonrisa que ella cree que disimula todo y que en realidad no disimula nada. Fernanda es de esas personas que hablan con mucha dulzura cuando quieren algo y con mucho veneno cuando ya lo consiguieron. Yo llevo 9 años observándola y sé perfectamente cuándo usa una voz y cuándo usa la otra. Esa mañana usaba las dos al mismo tiempo. «Mamá», dijo mi hijo jalando una silla y sentándose frente a mí sin pedirme permiso, como si la cocina fuera suya, como si el departamento que yo pagué 30 años fuera suyo también. «Hemos estado pensando mucho en esto, ¿verdad, Fer?» Fernanda asintió con esa inclinación de cabeza que usan las mujeres cuando quieren parecer compasivas y ya decidieron todo. «El departamento es muy grande para una sola persona, mamá. Ya te lo hemos dicho. La semana pasada dejaste la estufa encendida. El mes pasado no recordaste la cita con el cardiólogo. Estamos preocupados. De verdad». Yo no dije nada. Puse la taza sobre la mesa despacio y los miré a los dos. La estufa la dejé encendida porque Fernanda me interrumpió con una videollamada a las 7 de la mañana preguntándome el número de cuenta del seguro del carro. La cita con el cardiólogo no la olvidé. La cambié porque el doctor tuvo una emergencia y yo misma hablé con la recepcionista para reagendarla. Pero las personas que ya tomaron una decisión no necesitan escuchar los hechos. Los hechos los incomodan. «El rancho de tu padre lleva 2 años sin que nadie lo cuide bien», continuó Rodrigo. Y en ese momento noté que no me miraba directamente a los ojos. Cuando Rodrigo era niño y me mentía, tampoco me miraba a los ojos. Algunos hábitos no se pierden con la edad. Don Evaristo ya está muy mayor para atenderlo solo. Necesita supervisión. Y tú necesitas un lugar tranquilo. Un lugar donde el aire sea limpio, donde no tengas que lidiar con el tráfico ni con los ruidos de la ciudad. El rancho es perfecto para ti, mamá. Allá vas a estar mucho mejor. «Ya hablamos con don Evaristo», añadió Fernanda con su voz de terciopelo. «Está feliz de que vayas. Dice que la casa grande está en buen estado. Tendrás tu cuarto, tu baño, tu espacio. Y nosotros vendríamos a visitarte cada 2 meses, ¿verdad, Rodrigo?» Cada 2 meses. 4 años de matrimonio había durado yo en ese departamento después de que murió mi esposo Alfredo. 4 años en los que Rodrigo y Fernanda se mudaron aquí temporalmente porque estaban buscando su propio lugar. 4 años en los que Fernanda fue convirtiendo mi sala en su sala, mi cocina en su cocina, mi closet en bodega para sus cosas de temporada, y ahora el departamento era demasiado grande para una sola persona, cuando la persona sobrante era yo. «¿Y cuándo es esto?», pregunté. «Este sábado», dijo Rodrigo. Y entonces supe que las 3 cajas de cartón que había visto apiladas junto a la puerta de servicio no eran casualidad. Ya habían empacado. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Escuché que Fernanda le decía a mi hijo en voz baja que yo lo estaba tomando muy bien, que esperaba que reaccionara. Caminé hacia mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la orilla de mi cama y puse las manos sobre mis rodillas. No sentí ganas de llorar. Sentí algo distinto. Sentí la misma sensación fría y lúcida que me entraba en la nuca cada vez que en la empresa me ponían en la mesa de negociaciones un contrato que parecía inocente y que por dentro estaba lleno de trampas. 38 años trabajé como contadora en Textiles Anáhuac. 38 años leyendo entre líneas, detectando dónde escondían los números que no querían que uno viera, encontrando el error que el otro creía que había disimulado a la perfección. Mi hijo creía que me estaba mandando al exilio, lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca se tomó la molestia de averiguar porque los hijos que esperan heredar no investigan, es que el rancho Agua Clara y las 40 hectáreas que lo rodean no son una carga ni un retiro tranquilo para una vieja que ya estorba.
Son una fortuna. Hace 3 años, cuando el gobierno del estado anunció el trazo de la nueva carretera federal que conectaría 3 municipios de Michoacán, yo estaba sentada frente a la pantalla de mi computadora con mi café con canela, leyendo el decreto oficial en el Diario de la Federación. La carretera pasaría exactamente a 4 kilómetros del rancho, y donde pasan las carreteras llegan los fraccionadores, las cadenas comerciales, las gasolineras, los hoteles de paso. Llegó el dinero. Llevaba 3 años negociando en silencio con 2 grupos inmobiliarios. Nunca le dije nada a Rodrigo porque Rodrigo tiene la misma boca que su padre cuando se emocionaba, grande y sin filtro. Y porque en este país, la información es poder, y el poder no se comparte antes de tiempo. Saqué de la gaveta de mi buró una agenda de cuero color vino que guardo desde hace 20 años. Busqué el número del licenciado Fuentes, mi abogado en Morelia, y lo apunté en un papel. Luego busqué el número de don Procopio, el administrador del Rancho de Verdad, ese hombre de 70 años que conoce cada árbol y cada piedra de esa tierra como si fueran sus propios hijos. Le mandé un mensaje corto. Ya voy para allá el sábado. Avísale al licenciado Fuentes que nos vemos el lunes. Don Procopio contestó en 2 minutos. Aquí la esperamos, señora Consuelo. La casa grande ya está lista. El sábado por la mañana, Rodrigo cargó las 3 cajas al carro sin preguntarme si quería ayuda. Fernanda me entregó una bolsa con tamales para el camino y me dio un abrazo que duró exactamente lo que dura la culpa cuando uno sabe que está haciendo algo que no debería. 4 segundos. Llámanos en cuanto llegues, mamá, dijo mi hijo cerrando la cajuela. Claro, respondí. Me subí al asiento del copiloto. Rodrigo manejó las primeras 2 horas con esa actitud de quien acaba de resolver un problema complicado. Ponía música en la radio y de vez en cuando me preguntaba si quería agua, si tenía frío, si me dolían las rodillas. Yo respondía con monosílabos y miraba el paisaje por la ventana. Los cerros comenzaron a aparecer después de Toluca. El verde se fue volviendo más profundo, más húmedo, más vivo. A mí me gusta Michoacán, siempre me gustó. Alfredo era de allá y yo me enamoré del estado antes de enamorarme del hombre. Cuando llegamos al rancho, don Procopio estaba en la entrada, con su sombrero de palma y sus botas de trabajo, esperándonos con esa dignidad tranquila de los hombres que no necesitan demostrar nada a nadie. Rodrigo le extendió la mano y don Procopio la estrechó sin decir mucho. Me ayudó a bajar del carro con ese cuidado genuino que es muy distinto al cuidado actuado que yo había recibido toda la semana. Bienvenida a su casa, señora. Su casa, así dijo. No el rancho de su hijo, ni la propiedad. Su casa. Rodrigo descargó las cajas. Recorrió la casa grande con Fernanda, que había venido siguiéndolos en su propio carro, y señaló con el dedo cada cosa que le parecía vieja, ineficiente o anticuada, como si estuviera haciendo un inventario. Le preguntó a don Procopio cuántos animales había en el corral, cuánto producía la huerta de aguacate, cuánto costaba el mantenimiento mensual. Don Procopio respondió todo con paciencia. Pero yo lo conozco desde hace 30 años, y sé cuándo está guardando información. Me estaba guardando información. A las 5 de la tarde, Rodrigo y Fernanda se fueron. Mi hijo me dio un abrazo más largo que el de ella, y por un momento creí ver en su cara algo parecido a la duda, a esa pregunta que no se animó a hacer. Pero la duda duró poco. Fernanda lo jaló del brazo hacia el carro, le dijo algo en voz baja que yo no escuché, y Rodrigo volvió a ser el hombre que había decidido todo antes de sentarse en mi cocina. El carro desapareció por el camino de terracería, levantando una nube de polvo naranja. Don Procopio se paró a mi lado, y los dos vimos alejarse el polvo hasta que se disipó. ¿Llegó el reporte del licenciado Fuentes? Pregunté sin voltear a verlo. Llegó el jueves, señora. Está sobre su escritorio en la oficina. La oficina del rancho es un cuarto chico al fondo de la casa grande, con una ventana que da al patio de los naranjos. Ahí Alfredo llevaba sus cuentas del ganado en libretas de raya. Yo lo convertí, hace 15 años, en un espacio de trabajo de verdad, escritorio de madera maciza, librero, archivero con llave y una computadora que actualizo cada 4 años. Encendí la lámpara de escritorio, saqué el reporte del sobre manila sellado y puse sobre la mesa mi lupa de lectura, ese instrumento que uso desde que la vista me empezó a fallar para la letra chica,
pero que la cabeza me sigue funcionando perfecta. Con esa lupa había revisado contratos, escrituras, actas notariales. Era mi herramienta de trabajo más confiable. El reporte del licenciado Fuentes tenía 12 páginas. Lo leí despacio, de principio a fin, sin saltarme una coma. Rodrigo había estado más ocupado de lo que yo imaginaba. Según el reporte, mi hijo había contactado en los últimos 4 meses a una firma de bienes raíces de la Ciudad de México para evaluar el departamento. Lo había puesto en el mercado de forma discreta, a través de un intermediario, con la explicación de que el inmueble estaría disponible en cuanto se resolvieran ciertos asuntos familiares. El departamento seguía a mi nombre, pero Rodrigo había solicitado en el registro público de la propiedad información sobre los trámites necesarios para iniciar una declaración de interdicción, que es el proceso legal mediante el cual un familiar puede asumir el control de los bienes de una persona cuando se argumenta que esa persona ya no tiene capacidad para administrarlos. La estufa que dejé encendida, la cita médica que olvidé, el rancho demasiado grande para atenderse solo. Mi hijo estaba construyendo un expediente. No sentí miedo. Sentí esa claridad fría y afilada de siempre. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Fuentes directamente. Licenciado, señora Consuelo, ¿llegó bien? Perfectamente. ¿Leyó el reporte completo? Sí, señora. Es preocupante. Su hijo no ha cometido ningún delito todavía, pero la dirección que está tomando es clara. Si usted no actúa primero, él podría presentar una solicitud formal de interdicción argumentando deterioro cognitivo, y eso llevaría a un proceso largo y desgastante, aunque al final usted ganara. ¿Cuánto tiempo necesita para activar el fideicomiso? Un silencio breve al otro lado de la línea. ¿El fideicomiso del rancho? Señora, llevamos 2 años preparando esa documentación. Si usted me da luz verde ahora mismo, puedo tenerlo protocolizado ante notario en 48 horas. Las 40 hectáreas quedarían blindadas bajo el fideicomiso irrevocable a favor de la fundación. Rodrigo no podría tocarlas ni con un amparo. Hágalo. Y licenciado, una cosa más. Dígame, ¿el Grupo Desarrollos del Bajío siguen interesados en las hectáreas del frente? Más que nunca. Me llamaron la semana pasada. Están dispuestos a subir la oferta. Entonces el lunes cerramos la negociación. Quiero que venga al rancho. Traiga todo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de la oficina, escuchando los grillos afuera y el agua que corría por la acequia detrás del patio. El rancho de noche tiene un silencio que no es vacío, sino lleno de cosas vivas. Alfredo siempre decía que esta tierra respiraba. Tenía razón. Al día siguiente, don Procopio y yo hicimos un recorrido completo por las hectáreas al amanecer. Él en su caballo bayo y yo en la camioneta vieja que guardo aquí. Recorrimos los linderos, revisamos los aguacates, caminamos por la franja de tierra que da a la carretera nueva. Don Procopio me señaló con el brazo extendido hacia dónde llegaría el pavimento antes de que terminara el año. ¿Rodrigo sabe lo de la carretera?, pregunté. No, señora. Usted me dio instrucciones muy claras de no hablar de ese tema con nadie. Bien, pero el muchacho preguntó mucho el sábado. Preguntó cuánto producía la huerta, cuánto valían los animales, si había alguna deuda sobre la propiedad. ¿Y qué le dijiste? Don Procopio sonrió debajo del ala del sombrero. Esa sonrisa tranquila de hombre que conoce el valor de callarse a tiempo. Le dije que el rancho apenas daba para el mantenimiento y que usted siempre había tenido que apoyarlo con dinero de su pensión. Sentí un afecto enorme por este hombre. El lunes llegó el licenciado Fuentes con su maletín y su asistente cargando una carpeta gruesa. Nos sentamos en la oficina de los Naranjos, con el café con canela que yo misma preparé, y durante 4 horas firmamos y rubricamos y protocolizamos. El fideicomiso quedó constituido. Las 40 hectáreas de Agua Clara pasaron a ser patrimonio de una fundación para el desarrollo rural comunitario, con cláusulas específicas que blindaban la propiedad contra cualquier acción legal futura de mis herederos directos. La fundación podría usar las utilidades de los arrendamientos y de la eventual venta parcial de terrenos para financiar becas para hijos de jornaleros agrícolas de la región. Había pensado en eso durante mucho tiempo. Alfredo me decía siempre que la tierra no debería ser de nadie, que uno solo la cuida mientras vive y luego se la devuelve a quien la trabaja.
No entendí bien esa frase, hasta que empecé a tener claro que mi hijo no quería cuidar la tierra sino venderla. Por la tarde, el representante de Desarrollos del Bajío llegó puntual en una camioneta de modelo reciente. Era un hombre joven, trajeado, con la seguridad incómoda de quien no está acostumbrado a negociar con mujeres de mi edad. Me extendió la mano y la estreché con firmeza. Don Procopio se quedó en la puerta de la oficina con los brazos cruzados, sin decir nada, pero presente. La negociación duró 3 horas. El licenciado Fuentes actuó como mi representante legal. Al final, firmamos una carta de intención por la compra de 18 hectáreas de la franja frontera con la carretera. El precio fue el doble de lo que el grupo había ofrecido el año anterior. La escrituración formal quedaría para el siguiente mes, una vez completados los trámites del fideicomiso. Cuando el representante se fue, el licenciado Fuentes se quitó los lentes y los limpió con su pañuelo con la expresión de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Señora Consuelo, con todo respeto, usted lleva años esperando este momento. 3 años, licenciado, desde que leí el decreto de la carretera. Esa noche, cené en la cocina grande con don Procopio y su esposa, Remedios, que lleva décadas cuidando la casa y que cocina un pollo en salsa de chile ancho que me recuerda por qué la vida vale la pena. Comimos despacio, sin prisa, hablando de los animales, de la lluvia que se venía, de las palomas que habían hecho nido en el techo del establo. Fue la primera vez en muchos meses que me senté a comer, sin que nadie me explicara lo que era mejor para mí. 3 semanas después de que Rodrigo me instaló en el rancho, sonó mi celular un martes por la tarde. Era él. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Mamá, te llamaba porque hay un asunto con el departamento. El vecino del 5.º piso dice que hay una humedad en la pared que viene de tu cuarto y necesitamos revisar si firmamos una autorización de obra con el edificio y el administrador dice que como tú eres la propietaria tienes que. Lo escuché hablar durante 4 minutos sin interrumpirlo. Era mentira, por supuesto. O era verdad, pero no era el motivo real de la llamada. El motivo real era que su intermediario de bienes raíces le había avisado que alguien más había consultado el registro del inmueble. El licenciado Fuentes, a petición mía, había enviado una carta formal al registro público de la propiedad notificando que cualquier operación sobre el departamento de la Colonia del Valle requería autorización expresa y notariada de la propietaria con verificación presencial. Rodrigo olía que algo no estaba saliendo como planeaba, pero no sabía exactamente qué. ¿Cuándo puedes venir a la ciudad, mamá? Solo sería un momento, firmar un papel y ya. Estoy muy ocupada aquí, hijo. Tengo una reunión con el licenciado Fuentes el jueves y otra el lunes. Mándame el documento por correo y yo lo reviso con mi abogado. Silencio. ¿Tu abogado? El licenciado Fuentes de Morelia. Me ha estado ayudando con unos asuntos del rancho. Otro silencio. Este más largo. No sabía que tenías abogado en Morelia. Hay muchas cosas que no sabías del rancho, Rodrigo. Colgué. Me quedé sentada en la mecedora del corredor, con mi café en la mano, viendo las nubes amontonarse sobre el cerro del oriente. Don Procopio pasó frente a mí con una cubeta y me saludó con el ala del sombrero. 4 días después, llegaron los dos al rancho sin avisar. El intercomunicador de la entrada sonó a las 11 de la mañana. Remedios fue a ver y regresó a la cocina con esa expresión reservada que pone cuando algo no le gusta, pero no quiere decirlo de frente. Son el señor Rodrigo y la señora Fernanda, doña Consuelo. Hazlos pasar a la sala grande. Diles que voy en un momento. Me tomé mi tiempo. Me quité el delantal que llevaba puesto porque había estado revisando documentos en la oficina. Me pasé un peine por el cabello, me puse los aretes de plata que Alfredo me regaló en nuestro 10º aniversario y agarré mi agenda de cuero color vino que llevaba bajo el brazo como siempre. Entré a la sala grande Saint-Priza. Rodrigo estaba parado junto a la ventana, mirando el patio de los naranjos con las manos en los bolsillos. Fernanda estaba sentada en el sillón con la bolsa sobre las rodillas, mirando el cuarto con esa evaluación rápida y calculadora que uno aprende a reconocer. Los dos se giraron cuando entré. «Mamá», dijo Rodrigo, y algo en su cara me dijo que la semana no había sido fácil para él. «Siéntate, hijo». Me senté en el sillón frente a ellos. Remedios apareció con una charola de café y galletas de piloncillo, que dejó sobre la mesita sin decir nada, y desapareció. «¿A qué vinieron?», pregunté con voz tranquila.
Rodrigo y Fernanda se miraron un segundo. Ese segundo que tiene todo lo que no se dicen en voz alta. Mamá, nos preocupa que estés tomando decisiones importantes sin consultarnos. Lo del abogado en Morelia, los asuntos del rancho. Somos tu familia. Queremos ayudarte. Si hay cosas legales que atender, podemos hacerlo juntos, ¿no? Para eso estamos. ¿Qué asuntos legales te preocupan específicamente? El registro del departamento, por ejemplo. El administrador del edificio nos dijo que llegó una carta de un licenciado diciendo que cualquier trámite sobre la propiedad necesita tu autorización directa. ¿Por qué harías eso, mamá? ¿Desconfías de nosotros? Lo miré a los ojos. Rodrigo me sostuvo la mirada, pero vi el esfuerzo que le costaba. ¿Conoces a la firma Bienes del Pedregal, hijo? Un parpadeo rápido. No. Son un despacho de intermediación inmobiliaria que opera en la colonia Narvarte. Han hecho 4 consultas sobre el departamento en los últimos 3 meses. La última fue hace 12 días. Fernanda se movió ligeramente en su silla. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Rodrigo, dije bajando un poco la voz, no con suavidad sino con esa firmeza que no necesita volumen para llegar lejos. Yo pasé 38 años leyendo balances contables. Sé cuando un número no está donde debe estar. Y sé cuando alguien intenta moverme de mi lugar para tener el campo libre. Mi hijo abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Mamá, no estábamos. No termines esa frase si no vas a ser honesto. Lo interrumpí. Te lo pido con todo el respeto que tengo por el hecho de que eres mi hijo. El silencio que siguió pesó como el cemento fresco. Fue Fernanda quien habló primero. Y hablando así, fue como me confirmó todo lo que ya sabía. Hay gente que cuando se siente acorralada, ataca. Y hay gente que cuando se siente acorralada, se pone honesta porque ya no le quedan fuerzas para seguir actuando. Fernanda hizo lo segundo. No sabíamos que el rancho valía lo que vale, dijo en voz baja, sin mirarme. Rodrigo habló con alguien que conoce la zona y le dijeron que con la carretera, esas tierras. Fernanda, dijo Rodrigo, pero ella siguió. Pensamos que tal vez podríamos hablar de vender una parte. Que con ese dinero Rodrigo podría por fin poner su negocio, llevan años planeándolo, y tú ya no necesitarías preocuparte por administrar todo esto sola, mamá. Era por ayudarte, por ayudarte. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé en la mesita. Las 18 hectáreas que dan a la carretera nueva ya tienen comprador, dije. El contrato de compraventa se firma el mes que viene. El resto del terreno quedó protegido bajo un fideicomiso que constituí el lunes de la semana pasada. La tierra no puede venderse, heredarse ni embargarse. Pasará a una fundación comunitaria cuando yo muera. Los dos me miraron como si yo acabara de hablar en un idioma que no reconocían. ¿Qué fundación?, preguntó Rodrigo. Y en su voz había algo que hacía mucho tiempo no escuchaba. El tono de un niño al que le acaban de decir que la cosa que creía que era suya no lo es. Una fundación para becas de hijos de jornaleros. Tu padre lo habría querido así. Fernanda miró a Rodrigo. Rodrigo miró el suelo. Mamá, dijo finalmente mi hijo con la voz más pequeña de toda la mañana. ¿Nos estás quitando el rancho? El rancho nunca fue tuyo, Rodrigo. Fue de tu padre, y antes de su muerte me lo dejó a mí. Yo lo he cuidado, lo he administrado, y lo he hecho crecer durante 15 años. Lo que estoy haciendo es decidir qué pasa con él cuando yo ya no esté. Eso es mi derecho, pero somos tu familia. Sí. Por eso también tomé otras decisiones. Abrí mi agenda de cuero color vino y saqué un sobre que había preparado esa misma mañana. Dentro de ese sobre hay un documento que le pedí al licenciado Fuentes que redactara. Es una carta de intención de donación. El 10% del producto de la venta de las 18 hectáreas, descontados los gastos legales y los impuestos, te será entregado a ti en una sola exhibición. No es herencia. Es un regalo voluntario que yo decido hacerte hoy, mientras estoy en pleno uso de mis facultades, con testigos y ante notario. Rodrigo tomó el sobre con manos que no estaban del todo quietas. ¿Por qué?, preguntó. Porque eres mi hijo. Y porque a veces los hijos cometen errores que vienen del miedo, no de la maldad. Tú tenías miedo de que yo tomara decisiones que no pudieras controlar, y en lugar de hablar conmigo con honestidad, decidiste actuar a escondidas. Eso estuvo mal.
pero no voy a castigarte con el mismo instrumento que tú planeabas usar contra mí. Me levanté de mi sillón. Rodrigo también se puso de pie, torpemente, como si no supiera bien qué postura tomar. Lo que sí te pido, continué, es que retires la solicitud de información que iniciaste en el registro público. El licenciado Fuentes ya sabe que existe. Si no la retiras tú, la cancelaremos nosotros con una carta formal que quedará en el expediente. Prefiero que lo hagas tú. Mi hijo asintió. No dijo nada. Fernanda tampoco. Los acompañé hasta la puerta de la casa grande. Don Procopio estaba en el patio acomodando unas herramientas y levantó la vista cuando salimos. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Rodrigo se detuvo en el umbral. Se giró hacia mí y por primera vez en mucho tiempo me miró a los ojos de verdad, no con la mirada de quien está calculando, sino con la de quien está avergonzado. No sabía que eras así, mamá. Nunca me preguntaste. El carro arrancó por el camino de terracería. Esta vez yo no lo vi alejarse. Me di la vuelta, entré a la casa y caminé directamente a la oficina de los Naranjos. Me senté en mi silla, encendí la lámpara, puse mi lupa sobre el escritorio. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y a flor de naranja. Le mandé un mensaje corto al licenciado Fuentes. Todo bien. El lunes seguimos con los trámites del fideicomiso. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Entendido, señora Consuelo. ¿Cómo le fue con su hijo? Tardé un momento en contestar. Pensé en la cara de Rodrigo en el umbral. Pensé en los 38 años que me levanté antes que nadie en esa empresa para que los números cuadraran. Pensé en Alfredo diciéndome que la tierra no es de nadie, sino que uno la cuida mientras vive. Escribí. Como siempre les va a los que creen que los números no mienten, sorprendidos. Guardé el celular. Tomé mi café, que ya estaba tibio pero seguía sabiendo bien. La tarde de Michoacán se estaba dorando por el oeste, esa luz naranja que convierte todo en algo que vale la pena quedarse a ver. Yo me quedé a verla, no como una mujer que fue mandada al exilio, sino como la dueña de cada centímetro de tierra que pisaba, de cada árbol que crecía en ese patio, de cada decisión que quedaba por tomar. Era mi rancho, mi tierra, mi vida, y recién estaba empezando a vivirla en mis propios términos.